La familia de tu hermana se queda con la habitación de invitados. Tus hijos pueden dormir en el suelo. Mamá lanzó 2 sacos de dormir a mi hijo de 6 años. Mi hermana se rió, deberías haber reservado un hotel. Miré a mis hijos arrodillados. Susurré, empaquen sus cosas, mis niños. Nos fuimos a las 11 de la noche. 3 días después, mamá descubrió lo que cancelé en silencio, 198 llamadas perdidas. 2 sacos de dormir. Eso fue lo que mi madre sacó del armario del pasillo, de los baratos, de los que tenían dinosaurios de dibujos animados por fuera y olían a sótano y a naftalina. No me los entregó. Los lanzó. Uno aterrizó a los pies de mi hijo de 6 años. El otro cayó al suelo junto a mi hija de 4 años, que lo recogió y lo abrazó como si fuera un regalo, porque no sabía nada mejor. Mi hermana observaba desde el umbral de la habitación de invitados, con una mano en el marco, y se reía. Deberías haber reservado un hotel. Conté hasta 3. Siempre cuento hasta 3. Permíteme retroceder 2 horas, porque necesitas entender en qué nos metimos esa noche. Condujimos 2 horas y media desde Rochester hasta Maple Grove. Ryan se tomó el día libre en el trabajo. Yo me tomé el día libre en el trabajo. Owen llevaba su suéter de Acción de Gracias, el verde, con el pequeño pavo en la parte delantera que él mismo eligió en Target porque decía que los pavos parecían serios. Ella se durmió a los 40 minutos, agarrada al conejo de peluche que lleva a todas partes, y se despertó cuando entramos en el camino de grava, preguntando si la abuela tenía galletas. Yo tenía una tarta en el maletero. De calabaza. Hecha desde cero. La receta de mi padre, la que llevaba mantequilla dorada y una pizca extra de nuez moscada que, según él, era el secreto que nadie se gana hasta que se lo gana. Me enseñó cuando tenía 14 años, de pie en un taburete porque no llegaba a la encimera. La había estado haciendo cada Acción de Gracias desde que él murió. 4 tartas. 4 años. También traje un mantel. De lino marfil, con bordes festoneados. Lo pedí hace 3 semanas porque mamá mencionó que el suyo tenía una mancha. $46. No pensé en los $46. Nunca pensaba en los dólares. Ryan llevaba las maletas. Yo llevaba la tarta. Owen llevaba la bolsa de regalo con el mantel dentro. Ella llevaba su conejo. 4 de nosotros en el porche, cargados como gente que llega a un lugar al que pertenece. La puerta estaba sin cerrar. Siempre lo está cuando Ashley llega primero. Dentro, la casa olía al estofado de carne de mamá, el que empieza a mediodía, el que hace que toda la primera planta se sienta como una mano cálida en tu espalda. Abrigos en los ganchos junto a la puerta. El anorak rojo de Ashley. La chaqueta rosa de su hija Mackenzie. La sudadera con capucha de dinosaurio de su hijo Jordan. El cardigan gris de mamá. 5 abrigos. 5 ganchos. Colgué el nuestro en la barandilla. No había sitio. La puerta de la habitación de invitados estaba cerrada. Mackenzie y Jordan ya estaban dentro, riendo, instalados. Zapatos alineados junto a la cama. Maletas desabrochadas. El iPad de Jordan cargándose en la mesita de noche. Llevaban allí desde el martes. Mamá salió de la cocina, secándose las manos en una toalla. Sonrió. Me besó la mejilla. Ahí está mi niña. Oh, has traído la tarta. Ponla en la encimera, cariño. Levantó a ella y la hizo botar una vez. Mi calabacita. Luego la bajó y volvió a la cocina. Ashley. Lauren está aquí. Ashley apareció desde la habitación de invitados en pantalones de chándal y una sudadera que decía Blessed en la parte delantera. Sin abrazo. Miró la tarta y dijo, ¿todavía haces la receta de papá? Nunca me sale bien la masa. Nunca lo había intentado. La cena estuvo bien. Estofado de carne, judías verdes, panecillos de la panadería. 11 de nosotros alrededor de la mesa que mamá tenía desde 1994, el año en que papá compró esta casa con un préstamo para veteranos y un apretón de manos. Mamá dio las gracias. Agradeció a Dios por la familia, por la salud, por la comida.
No mencionó el mantel, que yo había extendido sobre la mesa una hora antes mientras ella miraba sin comentar. Después de la cena, lavé los platos. Ashley secó un plato, luego dijo que le dolía la espalda y fue a sentarse en el sofá. Mamá dijo, déjala descansar, cariño. Ha tenido una semana difícil. Ashley llevaba teniendo una semana difícil desde 2019. Eran las 8:30 cuando los niños empezaron a decaer. Los ojos de Owen hacían eso que hacen, medio cerrados, luchando contra el sueño, demasiado orgulloso para decir que está cansado. Ella ya estaba en el sofá con su conejo, con un zapato quitado. Encontré a mamá en el pasillo. Mamá, ¿preparo la habitación de invitados para Owen y ella? ¿Puedo ponerlos en el suelo allí con mantas, o...? Ella me dedicó la sonrisa. La que había estado viendo toda mi vida pero para la que nunca, hasta ese momento, había tenido un nombre. Cálida en la superficie. Cerrada por debajo. Una puerta pintada para parecer una puerta, pero cerrada con cerrojo desde dentro. Oh, cariño. Los niños de Ashley ya están instalados ahí. Ya sabes cómo es Mackenzie si la movemos. No dormirá nada. Su mano encontró mi brazo. Apretó. Tus hijos son unos campeones. Pensarán que es una aventura. Luego abrió el armario del pasillo. 2 sacos de dormir. Estampado de dinosaurios. Nylon tan fino que se podía ver el suelo a través de él. Olían al sótano, a humedad y olvido. El olor que tienen las cosas cuando nadie las ha revisado en años. Los lanzó hacia el suelo del salón. Uno aterrizó cerca de los pies de Owen. Él lo miró, pero no lo recogió. Simplemente se quedó allí, con las manos a los lados, observando mi cara. 6 años, y ya leía el ambiente mejor que nadie en la sala. Ella recogió el suyo. Lo abrazó. ¿Es para mí, mami? Ashley se apoyó en el marco de la puerta de la habitación de invitados. Brazos cruzados. Esa media sonrisa. Deberías haber reservado un hotel. Conté. Abrigos en los ganchos. 5. Ninguno nuestro. Fotos en la repisa de la chimenea. 7. Yo estaba en una, al fondo de la fiesta de cumpleaños de Ashley, sosteniendo una tarta. Pasos desde donde estaba hasta la puerta principal. 14. La tarta todavía estaba en la encimera. ¿Intacta? El mantel estaba debajo de los platos. Me arrodillé. A la altura de los ojos de Owen. Luego, de ella. Empaquen sus cosas, mis niños. Susurré. Nos vamos a una aventura de verdad. Ryan no hizo preguntas. Leyó mi cara y empezó a moverse. Maletas de la barandilla. El conejo de ella del sofá. El abrigo de Owen de donde lo había colgado sobre una silla porque no quedaban ganchos. 4 maletas. Un portatartas. Una bolsa de regalo. Vacía ahora. Abracé a ella en su silla de coche. Ya estaba medio dormida. Todavía sosteniendo el saco de dormir de dinosaurio. Ryan llevó a Owen, que se había quedado completamente en silencio, de ese tipo de silencio que tienen los niños de 6 años cuando entienden algo que todavía no deberían tener que entender. Mamá apareció en el umbral. La luz del porche detrás de ella. Brazos a los lados. Lauren, no seas dramática. Es solo una noche. No me di la vuelta. Hablé al parabrisas, pero lo suficientemente alto para el porche. Nunca fue solo una noche, mamá. 11:07 de la noche miro el reloj porque cuento las cosas. Farolas para salir del barrio. 9 señales de stop antes de la autopista. 2 minutos antes de que Maple Grove desapareciera en el espejo retrovisor. 4 mi madre se quedó en el umbral mirando mis luces traseras hasta que doblé la esquina. No vino detrás de nosotros. Nunca vino detrás de nosotros. ¿Alguna vez te has ido de un lugar al que pasaste toda tu vida intentando pertenecer? Yo sí. Y te diré algo de lo que nadie te advierte. No se siente como libertad. Todavía no. Se siente como matemáticas.
Matemáticas frías y simples. Del tipo que haces en la oscuridad, a 70 millas por hora, mientras tus hijos duermen en el asiento trasero, y tu marido conduce en silencio, y tú te sientas ahí sumando cada dólar, cada cena, cada viaje, cada tarta que horneaste con la receta de tu padre muerto. Y te das cuenta de que el total nunca iba a ser suficiente. Porque tú nunca fuiste a quien ellos estaban contando. La tarta seguía entre mis pies. No la había metido dentro cuando nos fuimos, solo cogí a los niños y las maletas, y olvidé que el portatartas estaba en el porche, hasta que Ryan lo recogió y lo puso en el suelo del lado del copiloto sin una palabra. Así que ahora aquí estaba yo, a 72 millas por hora en la autopista 52 sur a las 11 y pico de la noche, y todo el coche olía a mantequilla dorada y nuez moscada. Las manos de mi padre olían así. No siempre, la mayoría de las veces olía a aceite de motor y al chicle de menta que masticaba después de comer. Pero en las mañanas de Acción de Gracias, olía a mantequilla dorada, porque empezaba la tarta a las 6 de la mañana y se negaba a recibir ayuda de nadie excepto de mí. La casa no se sostiene sola, niña, decía, mientras yo medía la harina en el taburete. No estaba hablando de la tarta. Estaba hablando de todo, del filtro de la caldera que cambiaba cada 3 meses, de los canalones que limpiaba en octubre, de los cheques de la hipoteca que escribía a mano porque no confiaba en el pago automático. Quería decir, alguien tiene que hacer el trabajo que nadie ve. Y si eres tú quien lo hace, no esperes un desfile. Nunca tuvo un desfile. Tuvo cáncer de páncreas a los 53 y murió a los 57. Y lo último que me dijo en la habitación del hospicio en Rochester fue: cuida de la casa, Lauren. No se refería al edificio. Se refería a la gente que había en él. Yo tenía 25 años. Llevaba 2 años como higienista dental. Ganaba $58,000 y conducía un Honda con una abolladura en el parachoques trasero por chocar marcha atrás contra un buzón. 3 semanas después del funeral, mamá llamó. No lloró. Esa era la cosa con mi madre, guardaba su llanto para las audiencias. Al teléfono conmigo, era todo negocios envueltos en dulzura, como una factura dentro de una tarjeta de cumpleaños. Cariño, estoy un poco confundida con el extracto de la hipoteca. Tu padre siempre se encargaba de esto, y los números no me cuadran. ¿Podrías venir a echar un vistazo? Conduje a Maple Grove ese sábado. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa, las mismas sillas, el mantel con la mancha que reemplazaría 4 años después, y abrí la carpeta que había dejado fuera. La hipoteca era de $1,850 al mes. Papá había refinanciado en 2018 para sacar dinero para el tejado, lo que extendió el préstamo otros 15 años. Los ingresos de mamá. Seguridad social más trabajo a tiempo parcial como administradora de la iglesia en Grace Lutheran. Total. Unos $2,100 al mes. Después de los servicios, la compra y el seguro de salud complementario que papá había mantenido, le faltaban aproximadamente $1,200 cada mes. Hice los cálculos en una servilleta. Literalmente una servilleta. El bolígrafo traspasó y dejó una mancha azul en la mesa de mamá que ella limpió a la mañana siguiente sin comentar. ¿Y Ashley?, pregunté. La cara de mamá hizo lo que siempre hacía cuando mencionaba a Ashley y dinero en la misma frase. Gentil. Paciente. Como si le hubiera pedido a un niño que levantara un refrigerador. Cariño, tu hermana está pasando por su divorcio. Apenas se mantiene en pie. No puedo cargarla con esto. El divorcio de Ashley tenía 3 meses. El matrimonio de Ashley había durado 4 años. El patrón de Ashley de empezar cosas que no terminaba tenía toda una vida. Pero no dije nada de eso. Dije, configuraré el pago automático. Ryan, mi novio entonces. Aún no mi marido, estaba sentado en el sofá de mi apartamento cuando llegué a casa. Se lo conté. Dejó su portátil y me miró de la forma en que mira los registros del servidor cuando algo no cuadra. ¿Estás segura de esto? Es mi madre, Ryan. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dejar que pierda la casa? Se quedó en silencio unos segundos, luego. Se supone que eres su hija, no su cuenta bancaria. Recuerdo esa frase. La recuerdo porque no la oí. No realmente.
Entró por un oído y se archivó en algún lugar en la parte de atrás de mi cerebro, detrás del deber, detrás de la culpa, detrás del sonido de mi padre diciendo, cuida de la casa. No la volvería a encontrar hasta 4 años después. El libro de contabilidad creció como crecen las malas hierbas, lentamente, luego por todas partes. Mes 6. Mamá llamó por su seguro de salud. El plan de la empresa de papá terminaba con su muerte, y la ventana de cobra se estaba cerrando. Necesitaba una cobertura suplementaria para cubrir el vacío hasta Medicare a los 65. La prima, $340 al mes. La añadí al pago automático. Ryan me vio hacerlo y no dijo nada, lo cual fue más ruidoso que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Mes 14. La caldera se estropeó un martes de enero. Un enero de Minnesota, de esos en los que el aliento se te congela antes de salir de la boca y el interior de tu nariz cruje. Mamá llamó a las 9 de la noche, cariño, hace mucho frío aquí. No sé qué hacer. Llamé a una empresa de climatización. Instalación de emergencia. $4,200. Lo pagué con mi tarjeta de crédito y lo liquidé en 5 meses. Ashley envió un mensaje de texto esa noche. Gracias a Dios que mamá está bien. 3 palabras y un emoji. Coste, $0. Mes 20. El divorcio de Ashley era definitivo. Tenía la custodia de Mackenzie y Jordan, y vivía en un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn Park que mamá describía como temporal. Mackenzie hacía gimnasia, lo había hecho, desde que tenía 4 años. Le encantaba. Mostraba un verdadero talento. Diane me llamó. Lauren, cariño, odio pedirlo, pero la matrícula de gimnasia es de $280 al mes, y Ashley simplemente no puede permitírselo ahora mismo. ¿Podrías ayudar? Solo hasta que se recupere. Solo hasta que se recupere. Esa frase podría haber sido la autobiografía de Ashley. Entré en el portal para padres de Maple Grove Gymnastics y añadí mi tarjeta de crédito. Pago automático. Otra línea en la hoja de cálculo que guardaba en mi teléfono, no por resentimiento, me decía a mí misma. Por responsabilidad. Necesitaba saber lo que podía permitirme. Año 3. El tejado empezó a gotear. No dramáticamente, una mancha lenta que se extendía por el techo del pasillo de arriba, como un moratón que no sanaba. Presupuesto del contratista. $14,000 por una demolición completa y retejado. Puse un depósito de $3,500. Jim, el contratista, tenía previsto empezar el lunes después de Acción de Gracias. Ese mismo año, Ryan y yo habíamos planeado rehacer nuestra cocina en Rochester. Nuevas encimeras. Mejor iluminación. Owen tenía 4 años y seguía golpeándose la cabeza con los tiradores de los armarios que sobresalían demasiado. Lo pospusimos. El año que viene, dije. Llevábamos diciendo el año que viene 2 años. Mantenía la hoja de cálculo actualizada. La abría a veces por la noche después de que los niños se durmieran, desplazándome por las filas como si leyera un diario que nadie me había pedido que escribiera. Hipoteca. Seguro. Caldera. Gimnasia. Renovación de la cocina que hice para mamá. El salpicadero. La reparación de electrodomésticos. El servicio de jardinería ese verano que a mamá le dio un lumbago. Ryan se acercó por detrás una vez mientras la miraba. Puso su mano en mi hombro. Le hemos enviado a tu madre más dinero del que hemos ahorrado para la universidad de los niños. Cerré el teléfono. Solo un año más. Un año más. La oración universal de la gente que paga por amor a plazos. Tenía 9 años la primera vez que entendí mi posición en la familia. No con palabras. Los niños de 9 años no tienen palabras para ello. Con un sentimiento. Del tipo que llevas en tu cuerpo antes de que tu cerebro aprenda a nombrarlo. Papá estaba en el hospital. Primer susto de cáncer, encontraron algo en una ecografía. Necesitaba una biopsia. Lo dejaron pasar la noche. Mamá preparó una bolsa de viaje para Ashley. Mochila rosa. Su perro de peluche. Su manta favorita.
Llamó a la tía Ruth para que viniera a recogerla. Ashley se asusta cuando las cosas son inciertas, dijo mamá, cerrando la cremallera de la bolsa. Necesita estar en un lugar seguro. Yo estaba de pie en el pasillo, sosteniendo mi propia mochila. Era azul con una cremallera rota. La había empacado yo misma. ¿Pijama? Cepillo de dientes. Un libro. ¿Y yo? Mamá levantó la vista. No con maldad. Sino como miras un mueble que confías en que se quede donde lo pusiste. Eres mi fuerte, Lauren. Tú puedes manejarlo. La tía Ruth vino. Se llevó a Ashley. La casa se quedó en silencio como se quedan en silencio las casas, cuando todos los que importan se han ido, y la persona que queda no está segura de contar. Mamá fue al hospital. Cerré la puerta principal con llave. Apagué las luces de abajo. Caminé 3 manzanas hasta la casa de los Peterson en la oscuridad. Porque ese era el plan, la señora Peterson me cuidaría hasta que mamá volviera. 3 manzanas. Sin farolas en ELM. Oscuridad de noviembre. La acera estaba rota en 2 sitios, y pasé por encima de ambos porque los había memorizado en el camino a la escuela. Toqué el timbre de los Peterson y conté hasta 10 mientras esperaba. No lloré. Conté hasta 10. Y no lloré. La señora Peterson abrió la puerta en bata. Oh, cariño. Entra. Entra. Me hizo chocolate caliente con los mini malvaviscos. Me senté en la mesa de su cocina y lo bebí. Y no lloré. Y conté los malvaviscos en su lugar. 7. Esa fue la noche que aprendí. Ashley es rescatada. Lauren lo maneja. 20 años después, todavía lo estaba manejando. Los números eran simplemente más grandes. Y el camino era más largo. Y la oscuridad era la misma. Las señales de la autopista pasaban. Rochester. 38 millas. Owen murmuró algo en sueños y se quedó quieto de nuevo. La respiración de ella era del tipo lento y profundo, que significa que estaba completamente dormida. Ryan me miró. ¿Estás bien? Me picaban los ojos. No lágrimas, o no exactamente lágrimas. Más bien como si algo detrás de mis ojos estuviera empujando hacia adelante. Intentando salir. Y yo seguía empujándolo hacia atrás de la forma en que había estado empujando las cosas hacia atrás desde que tenía 9 años. De pie en el porche de los Peterson. Contando malvaviscos. Tenía 9 años, Ryan. Tenía 9 años y lo manejé. He estado manejándolo desde entonces. Él no dijo nada. Extendió la mano por encima de la consola. Tomé su mano. Apreté una vez. Esa fue toda la conversación. Eso fue suficiente. Pero manejarlo era lo único que mi madre me había visto hacer. Y yo había confundido ser necesitada con ser amada. Esto es lo que necesitas entender sobre mi hermana. Ashley no es cruel. Simplemente nunca ha tenido que ser nada. Fue el primer bebé. El bebé milagro. Si creías la versión de mi madre, 19 horas de parto. Cordón umbilical enrollado de emergencia. Una estancia en la UCIN que duró 6 días. Mamá contaba esa historia en cada acción de gracias. En cada cumpleaños. En cada reunión familiar donde alguien nuevo escuchaba. Casi la pierdo, decía. Una mano en su pecho. Ojos brillantes. Dios me la devolvió. Ashley se sentaba allí absorbiéndolo como la luz del sol. Y yo me sentaba allí haciendo los cálculos. Nací 3 años después. 7 horas de parto. Sin complicaciones. Nadie contaba la historia de mi nacimiento en la cena. No había una que contar. Ashley era la frágil. Ashley era la sensible. Ashley necesitaba protección, apoyo, un amortiguador de un mundo que aparentemente era demasiado afilado para ella. ¿Y yo? Yo era la fuerte. La palabra exacta de mamá. Fuerte. Como si fuera un regalo que me había dado en lugar de un trabajo que me había asignado.
Así que cuando el primer matrimonio de Ashley terminó, después de 4 años, su marido la pilló gastando al máximo las tarjetas de crédito en ropa que se ponía una vez. Y en vacaciones de las que publicaba, pero que no podía permitirse. Mamá dijo, se casó demasiado joven. Todavía no se conocía a sí misma. Cuando Ashley perdió su primer trabajo en la clínica veterinaria 6 meses después, llamó para decir que estaba enferma 11 veces en 2 meses, y luego le dijo a su gerente que el trabajo era tóxico. Mamá dijo, es sensible, Lauren. No todo el mundo está hecho como tú. Cuando Ashley perdió su segundo trabajo en la cafetería, simplemente dejó de aparecer un miércoles y nunca volvió. Mamá dijo, todavía está procesando el divorcio. Dale un respiro. Cuando Ashley perdió su tercer trabajo haciendo entrada de datos en una oficina de seguros, renunció después de 3 semanas porque estaba por debajo de ella. Mamá dijo, necesita encontrar su pasión. Cuando encuentre lo correcto, prosperará. 4 trabajos en 4 años. Llevaba la cuenta. No a propósito, soy una contadora. Cuento todo. Pero esos números vivían en una columna diferente a los pagos de la hipoteca. La columna de Ashley no tenía un signo de dólar. Tenía excusas, alineadas ordenadamente, una por cada fracaso, todas ellas envueltas para regalo por nuestra madre. Mientras tanto, yo trabajaba 5 días a la semana en la consulta dental en Rochester. Turnos de 8 horas. Mis manos en las bocas de extraños, raspando el sarro de los molares, explicando técnicas de uso del hilo dental a gente que no iba a usarlo. Empacaba mi almuerzo. Sándwich de pavó, manzana, barra de granola, $3.40 al día, calculé una vez. Conducía el Honda CR-V con 97.000 millas porque Ryan y yo acordamos que un coche nuevo podía esperar hasta que el fondo para la universidad de los niños alcanzara una cierta cifra. Una cifra que seguíamos posponiendo por una hoja de cálculo en mi teléfono que no tenía nada que ver con la universidad. Ashley, durante este mismo periodo, publicaba una historia de Instagram cada domingo. Brunch con mimosas, manicura fresca, una vela que costaba más que mi presupuesto de almuerzo para la semana. Pie de foto. Domingo de autocuidado. Su cuenta tenía 400 seguidores. Mamá era una de ellos. A mamá le gustaba cada publicación. Mamá nunca preguntó quién pagaba los domingos de autocuidado de Ashley. Mamá nunca preguntó porque mamá no quería que la respuesta fuera la misma persona que pagaba por todo lo demás. 7 meses antes de los sacos de dormir, pagué la renovación de la cocina de mamá. No una remodelación completa, encimeras nuevas, un salpicadero de azulejos, herrajes actualizados en los armarios, $8.500 en total. Encontré al contratista, elegí los materiales, conduje a Maple Grove un martes y pasé 3 de mis días de vacaciones supervisando la instalación. Ryan se tomó libre del trabajo para cuidar a los niños. Dormí en el sofá. La habitación de invitados tenía cajas viejas de Ashley que nadie había movido en 2 años. Yo misma rejunté el salpicadero. El contratista iba con retraso y el alicatador no podía volver hasta el jueves, así que vi un vídeo de YouTube y lo hice de rodillas con una llana de goma y un cubo de lechada lijada. Me dolió la espalda durante una semana. Ashley llegó el día que se terminó. Sábado por la tarde, entró en la cocina, jadeó, sacó su teléfono y tomó 9 fotos desde diferentes ángulos. 9, yo todavía estaba allí, limpiando los residuos de lechada de la encimera, y conté cada clic de su cámara. Esa noche, publicó la mejor foto. La cocina brillaba con la luz de la tarde a través de la ventana. La tetera de cobre de mamá en la nueva encimera, azulejos blancos frescos detrás de la estufa. Pie de foto, renovación de la cocina de mamá. Tan agradecida de que mantenga esta casa hermosa para todos nosotros. Número hogar familiar. Número bendecida. 47 me gusta. Comentarios. Tu mamá es increíble. Metas familiares. Esos azulejos son preciosos. Un comentario de mamá. Mi hermoso hogar para mis hermosas hijas. Mi hermoso hogar. No, Lauren hizo esto. No, mi hija pasó sus vacaciones de rodillas rejuntando azulejos. Simplemente mi hermoso hogar. Como si hubiera sucedido por sí solo. Como si las casas se sostuvieran solas.
Estaba sentada en mi coche en la entrada cuando la publicación apareció en mi pantalla. Lechada todavía bajo mis uñas. Conté hasta 10. Día de Acción de Gracias. El día de los sacos de dormir. Pero antes de los sacos de dormir hubo cena. 11 personas alrededor de la mesa. Mamá en la cabecera. Ashley a su derecha. Mackenzie y Jordan junto a Ashley. Lauren, yo, al otro lado, entre Ryan y Owen. Ella en un asiento elevador en la esquina. Tía Ruth. Tío Terry. La amiga de mamá de la iglesia, Barb, cuyo marido había fallecido esa primavera, y a quien mamá insistió que necesitaba la familia a su alrededor. La mesa estaba puesta con el mantel de marfil que había comprado. La comida se sirvió en las fuentes que papá solía llevar desde la cocina. Las que tenían el patrón de borde azul, que mamá decía que eran demasiado bonitas para el día a día. El estofado de carne era de mamá. Las judías verdes eran de la tía Ruth. Los panecillos eran de la panadería. La tarta era mía. La receta de papá. Mamá se puso de pie. Levantó su vaso. Té dulce, no bebía alcohol, lo que mencionaba en cada reunión como si fuera un logro espiritual. Quiero decir lo agradecida que estoy por esta familia. Comenzó. La controladora sonriente en su mejor momento, voz cálida. Ojos encontrando a cada persona en la mesa, deteniéndose el tiempo suficiente para que todos se sintieran vistos. Por la tía Ruth y el tío Terry, que han sido nuestra roca. Por Barb, te queremos. Eres familia. Por mis hermosos nietos, que hacen que todo valga la pena. Se volvió hacia Ashley. Su rostro se suavizó en algo que parecía ternura, pero que se movía como una estrategia. Y por Ashley, cariño, estoy muy orgullosa de lo fuerte que has sido este año. Has tenido un camino difícil, y has seguido adelante. Eso requiere coraje. Ashley se secó una lágrima con una servilleta. Llevaba un suéter nuevo. Las etiquetas todavía en el pequeño hilo de plástico que asomaba del cuello como un recibo. Nadie se molestó en ocultarlo. Mamá se volvió hacia mí. La última. De la forma en que reconoces al camarero antes de pedir la cuenta. Y Lauren, gracias por estar siempre aquí. Siempre estar aquí. No siempre sosteniéndonos. No siempre pagando. No gracias por los $88.000. La caldera, la cocina, el seguro, la gimnasia, el mantel sobre el que estás comiendo ahora mismo. Solo aquí. Presente. Contabilizada. Como una silla. La mano de Ryan encontró mi rodilla debajo de la mesa. Apretó. Le devolví el apretón. 2 apretones. Nuestro código para lo sé. Estoy aquí. Después de la cena, los niños se dispersaron. Mackenzie y Jordan reclamaron la habitación de invitados como un fuerte, puerta cerrada. Risitas. El sonido de un iPad reproduciendo algo animado a través de las paredes. Owen se sentó en el suelo del salón, haciendo un rompecabezas. Ella estaba en el sofá con su conejo. Zapatos quitados. Un calcetín perdido. Lavé los platos. Las encimeras que había pagado. El salpicadero que había rejuntado de rodillas. La fuente con el borde azul que papá solía llevar como un trofeo. 2 manos debajo. Gritando, plato caliente. Plato caliente. Paso. Ashley secó un plato. Lo puso en la encimera en lugar de en el armario. Luego, me está matando la espalda. Creo que me hice daño al cargar la silla de coche de Jordan. Mamá, desde el salón. Oh, cariño, siéntate. Lauren se encarga. Lauren se encarga. El lema familiar no votado. Lavé el último plato. Limpié la encimera. Doblé la toalla en 3, un hábito de la consulta dental, donde todo se dobla en 3. Trabajo limpio, preciso, invisible. Luego fui a buscar a mamá para hablar de los arreglos para dormir. Porque eran las 8:30, y mis hijos se estaban apagando. Y asumí, de la forma en que siempre había asumido. De la forma en que me habían entrenado para asumir,
que había un lugar para nosotros en algún lugar de esta casa. La encontré en el pasillo, y ella abrió el armario. Ya sabes lo que salió de ese armario. Ya sabes sobre los sacos de dormir de dinosaurios, y el olor a sótano, y mi hija abrazando el suyo como un regalo. Ya sabes sobre Ashley en el umbral, riendo. Ya sabes que conté 14 pasos hasta la puerta principal. Pero esto es lo que no sabes. En los 5 segundos entre que mi madre abrió ese armario y los sacos de dormir aterrizaron en el suelo, miré la repisa de la chimenea. 7 fotos. La graduación de secundaria de Ashley, con toga y birrete. El brazo de mamá alrededor de ella. Ambas radiantes. La boda de Ashley, vestido blanco. Flores. Toda la producción. Ashley y mamá en la playa. Una de esas fotos de la hora dorada donde todos parecen estar en una película. El primer cumpleaños de Mackenzie. El bautizo de Jordan. Una foto de grupo de hace 2 navidades donde todos sonríen. Y una mía. Al fondo. Sosteniendo una tarta en la fiesta del 30 cumpleaños de Ashley. Apenas se ve mi cara detrás de las velas. 7 fotos. Una de mí. Sosteniendo algo para otra persona. Las conté en 3 segundos. Había estado contando cosas toda mi vida. Pero esta fue la primera vez que los números me contaron una historia que no podía discutir. Mi madre abrió el armario. Y algo se cerró en mí. Empezó a llover en algún lugar cerca de Cannon Falls. No del tipo dramático, fina y persistente. Del tipo que hace que los limpiaparabrisas chirríen en cada tercera pasada. Y convierte la autopista en una larga mancha de luces traseras y nada. Ryan conducía. Yo estaba sentada en el asiento del copiloto con las manos en mi regazo. Palmas hacia arriba. Como si estuviera esperando recibir algo que no podía nombrar. La tarta seguía entre mis pies. Todo el coche olía a mantequilla dorada y nuez moscada. Y a una cocina donde alguien una vez me amó sin condiciones. Owen y ella estaban dormidos. La cabeza de Owen inclinada contra la ventana. Empañando el cristal con cada respiración. Ella estaba abrochada en su silla de coche. El saco de dormir de dinosaurio amontonado en su regazo. Lo había llevado al coche como una manta. No se lo quité. Debería haberlo hecho. No lo hice. Silencio. No del tipo enfadado. No del tipo en el que alguien está esperando que la otra persona hable primero. Del tipo en el que 2 personas saben lo mismo y ninguna necesita demostrarlo. La mano derecha de Ryan dejó el volante y encontró la consola entre nosotros. Palma hacia arriba. La tomé. Apreté una vez. Él me devolvió el apretón. Esa fue toda la conversación durante 30 millas. En algún lugar al sur de Faribault, ella se movió. Su voz vino del asiento trasero, medio dormida, amortiguada por el saco de dormir presionado contra su mejilla. «Mami, ¿podemos quedarnos con el saco de dormir de dinosaurio?» Se me encogió el pecho. No dolor, algo antes del dolor. La forma en que tu cuerpo se prepara medio segundo antes del impacto, cuando tus músculos saben lo que viene pero tu cerebro no se ha puesto al día. Miré los marcadores de milla. 47, 48. 49, claro, cariño. Puedes quedártelo. Hizo un pequeño sonido, no una palabra. Solo contentamiento y volvió a dormirse. No miré a Ryan. Él no me miró a mí. Los limpiaparabrisas chirriaban. 49, 50. 51, área de descanso fuera de Obatonna. Ryan entró sin preguntar. Quizás necesitaba gasolina. Quizás necesitaba que yo saliera del coche antes de que lo que se estaba acumulando detrás de mis ojos encontrara su camino hacia adelante. Vuelvo enseguida, dije, y crucé el aparcamiento bajo la lluvia sin chaqueta. El baño estaba vacío. Luz fluorescente, del tipo blanco azulado que hace que todos parezcan que han estado despiertos durante 3 días. Un espejo sobre el lavabo, salpicado de manchas de agua. Dispensador de toallas de papel medio vacío. El grifo goteaba a un ritmo que conté sin querer. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Me miré. Todavía llevaba los pendientes. Los pendientes de perlas que me había puesto 6 horas antes mientras estaba de pie frente al espejo de mi habitación en Rochester, girando la cabeza a izquierda y derecha, asegurándome de que estuvieran parejos. Mis pendientes bonitos. Los que me ponía para mi madre. Los que decían, hice un esfuerzo. Me presenté. Por favor, fíjate en mí. Y de pie allí bajo esa luz fluorescente, con la lluvia en mi pelo, la lechada todavía apenas visible bajo mi uña de una renovación de cocina que los seguidores de Instagram de mi madre pensaban que había ocurrido por arte de magia, lo vi. 29 años. Higienista dental. Madre de 2. De pie en un baño de área de descanso en la víspera de Acción de Gracias porque mi propia madre les dio a mis hijos sacos de dormir en el suelo y a mi hermana una cama. Y yo había pasado toda mi vida adulta intentando ganarme un sitio en una mesa que nunca estuvo puesta para mí. No porque la mesa estuviera llena, sino porque yo nunca estuve en la lista de invitados. Y peor, Owen, mi niño tranquilo, serio, observador, que no tocó su saco de dormir, que se quedó allí con las manos a los lados, observando mi cara, aprendiendo, absorbiendo la lección de la forma en que yo la absorbí a los 9 años en el porche de los Peterson. Algunas personas en la familia son rescatadas, y otras se encargan de ello. Estaba enseñando a mi hijo a contar hasta 10 y no llorar. Me quité los pendientes. No dramáticamente. Simplemente levanté la mano, desabroché el izquierdo, luego el derecho. Los sostuve en mi palma por un segundo, 2 pequeñas perlas, cálidas por mi piel. Luego los dejé en el borde del lavabo, junto al dispensador de jabón, y salí. No volví a mirarlos. Eran pendientes de $40 de una rebaja de grandes almacenes. No eran el punto. El punto era que me había estado adornando para una mujer que solo me miraba cuando necesitaba que cargaran algo. De vuelta en el coche. Ryan tenía el motor en marcha. Había puesto la calefacción. Miró mis orejas, ahora desnudas, y no dijo nada. Él sabía. Ryan siempre sabía. Llevaba 4 años esperando a que yo me pusiera al día con lo que él dijo en el sofá de mi apartamento la noche que configuré el primer pago automático. Se supone que eres su hija, no su cuenta bancaria. Lo oí ahora. 4 años tarde en un aparcamiento de área de descanso en Owatonna, Minnesota, con la lluvia en mi cara y mis hijos dormidos en el asiento trasero. Finalmente lo oí. Rochester. 22 millas. La autopista estaba vacía. La lluvia se convirtió en neblina. Owen murmuró algo sobre pavos y se quedó quieto. La respiración de ella era lenta y profunda. El saco de dormir subiendo y bajando en su regazo como una pequeña marea. Hogar. 1:30 de la madrugada. Nuestra casa. Pequeña, 3 habitaciones, un baño, una cocina con tiradores de armarios que sobresalían demasiado, y una encimera que seguíamos diciendo que reemplazaríamos el año que viene. Pero cada interruptor de luz funcionaba porque Ryan los arreglaba. Cada pared era del color que elegimos juntos. Cada habitación tenía una cama. Una cama de verdad. Para cada persona que vivía allí. Ryan llevó a Owen. Yo llevé a Ellie. Los arropé. Sus habitaciones. Sus almohadas. Sus mantas que no olían al sótano de nadie. Me senté en el borde de la cama de Owen. Abrió un ojo. ¿Estamos en casa? Sí, cariño. Estamos en casa. Cerró el ojo. Dormido en 2 segundos. A salvo. La forma en que los niños duermen cuando saben exactamente dónde están y a quién pertenecen. Fui a la cocina. Abrí mi teléfono. Abrí la hoja de cálculo. El número en la parte inferior. $97.340. Lo miré fijamente como se mira un recibo. Después de una comida que no pediste y no disfrutaste. Luego cerré la hoja de cálculo y abrí la aplicación bancaria. No dormí esa noche. Pero por primera vez en 4 años, sabía exactamente lo que iba a hacer por la mañana. Viernes negro. El resto de América estaba peleando por televisores en Walmart.
Yo estaba sentada en la mesa de mi cocina en Rochester con una taza de café, un portátil y mi teléfono, a punto de desmantelar el andamiaje invisible que había construido bajo la vida de mi madre durante 4 años. Ryan estaba en la estufa haciendo tortitas. Owen y ella estaban en el suelo del salón viendo una reposición del desfile de Macy's, discutiendo sobre qué globo era más grande. Sonidos matutinos normales. Mantequilla chisporroteando en la sartén. La voz de ella subiendo a ese registro que alcanza cuando está segura de que tiene razón. La cafetera gorgoteando sus últimas gotas. Abrí el portátil. Abrí la aplicación bancaria. La pantalla de pago automático se cargó con 4 transferencias recurrentes listadas en filas ordenadas, cada una con una fecha, una cantidad y un destinatario que había estado cargando, como equipaje que nadie me pidió que facturara. La higienista dental en mí tomó el control. Metódica. Precisa. Un diente a la vez. 1. Transferencia recurrente. $1.850 al mes. Destinatario. Diane Campbell Hipoteca. Maple Grove. Activo desde marzo de hace 4 años. 48 pagos completados. Total transferido. $88.800. Cancelar. Confirmar. ¿Estás segura? Sí. Hecho. 4 años de pagos. Desaparecidos en 12 segundos. La pantalla se actualizó. La línea desapareció como si nunca hubiera existido. La casa en Maple Grove aún no lo sabía, pero el suelo debajo de ella acababa de moverse. 2. Llamada telefónica. Marqué el número del proveedor de seguros suplementarios de mamá y esperé durante 3 minutos de música de espera. Algo jazzístico y optimista. El tipo de música que no sabe a qué le está poniendo banda sonora. Me gustaría eliminarme como la parte responsable de la prima suplementaria de Diane Campbell. ¿Puedo preguntar el motivo del cambio? Cambio de circunstancias. Lo procesaré ahora. La próxima prima se facturará directamente al titular de la póliza. Gracias. $340 al mes. 36 meses de pagos. $12.240 en total. La mujer al teléfono no sabía que acababa de entregarle a mi madre una factura que no sabía que existía. 3. Mensaje de texto. Lo escribí con mis pulgares mientras Owen gritaba desde el salón que el globo de Snoopy era definitivamente más grande que el de Pikachu. Jim. Necesito cancelar el proyecto del tejado. Por favor, reembolsa el depósito a mi cuenta. Siento el poco preaviso. Jim respondió en 8 minutos. ¿Todo bien, Lauren? Solo un cambio de planes. Entendido. El reembolso se procesará en 3 a 5 días hábiles. $3.500 de depósito de vuelta. Proyecto de $14.000 desaparecido. La lona en el tejado de mamá aguantaría el invierno. Probablemente. Y si no, bueno, los tejados tampoco se sostienen solos. 4. Portal para padres de Maple Grove Gymnastics. Iniciar sesión. Quen. Mackenzie Campbell, edad 8. Método de pago. Lauren Mitchell, visa terminada en 4471. Estado del pago automático, activo. Eliminar método de pago. Confirmar, $280 al mes. 26 meses de pagos. $7.280 en matrículas de gimnasia para mi sobrina, pagados por una tía cuyos propios hijos nunca habían tomado una sola clase porque el presupuesto no daba para más. 4 cancelaciones. Las conté como cuento todo, no porque quisiera, sino porque mi cerebro no me deja no hacerlo. 4. Total mensual eliminado. $2.470. Total único recuperado. $3.500. Inversión total de por vida en ser invisible. $124.520. Cerré el portátil. Puse mis manos planas sobre la mesa. Palmas hacia abajo esta vez, no abiertas y esperando como en el coche anoche. Planas, conectadas a tierra, hecho. Ryan deslizó un plato de tortitas frente a mí.
Se sentó al otro lado de la mesa. Su cara estaba tranquila, pero sus ojos hacían lo que hacen cuando se esfuerza mucho por no decir algo que ha querido decir durante 4 años. ¿Estás bien? Cancelé todo. La hipoteca. El seguro. El proyecto del tejado de Jim. La gimnasia de Mackenzie. Se quedó en silencio durante 3 segundos. Conte. ¿Bien? No, ¿estás segura? No, quizás deberíamos hablarlo primero. No, ¿y tu mamá? Solo bien. Una sílaba. El peso exacto de un hombre que había estado al borde de este momento desde la noche en que configuré el primer pago automático en el sofá de mi apartamento, y que me amaba lo suficiente como para dejarme llegar aquí a mi propio ritmo. Va a llamar, dije. Sí. No voy a contestar. Lo sé. Ella entró corriendo a la cocina, con el conejo bajo un brazo. Papi, ¿podemos tener nata montada en las tortitas? Ryan me miró. Yo lo miré a él. ¿Nata montada un viernes por la mañana? Nuestra cocina. Nuestras tortitas. Nuestros hijos pidiendo algo pequeño y obteniéndolo sin una reunión de comité o un viaje de culpa o un brindis donde se les agradecería al final. Coge el bote de la nevera, cariño, dijo Ryan. Ella gritó y corrió. Owen apareció en el umbral. Yo también quiero. Normal. Ordinario. Nuestro. Hice una cosa más esa mañana. No una cancelación. Una precaución. Abrí la hoja de cálculo en mi teléfono. 4 años de transferencias alineadas fila por fila. Hipoteca. Seguro. Caldera. Cocer. Gimnasia. Salpicadero. Servicio de jardinería. Reparación de electrodomésticos. Cada dólar documentado. Cada fecha registrada. Cada pago confirmado con un número de transacción. Hice capturas de pantalla. Todas. Las guardé en una carpeta en mi teléfono. Llamé a la carpeta a prueba. No para un tribunal. No para las redes sociales. No para las señoras de la iglesia o la tía Ruth o cualquiera que algún día pudiera preguntar qué pasó con la familia Campbell en Acción de Gracias. Solo para mí. Para el momento, y estaba llegando, ya podía sentirlo acumulándose como el tiempo en un radar, en que alguien me miraría a los ojos y diría, no hiciste lo suficiente. El teléfono no sonó ese día. Ni el sábado. Nadie llamó. El sistema todavía funcionaba con los últimos vapores. El último pago ya estaba procesado. El siguiente aún no vencía. La vida de mi madre seguía en pie, pero los cimientos habían sido retirados silenciosamente y ella aún no lo sabía. Sonó el domingo. Y luego no paró. Domingo por la mañana. Estaba pasándole el hilo dental a Owen. Odia el hilo dental. Se retuerce como si le estuviera haciendo una cirugía, pero soy higienista dental. Y mis hijos tendrán las encías limpias si es lo último que hago cuando mi teléfono vibró en el mostrador del baño. Mamá. Lo dejé sonar. Owen me miró con el hilo dental todavía entre sus molares. ¿Abuela? Quédate quieto, amigo. Casi terminó. El teléfono. Paró. Luego empezó de nuevo. Terminé con los dientes de Owen, enjuagué el hilo, me lavé las manos y cogí el teléfono. Un mensaje de voz. Lo reproduje mientras Owen corría escaleras abajo para encontrar a Ryan. Hola, cariño. Soy mamá. Voz dulce. Cálida. La controladora sonriente a toda potencia, la voz que usa en la iglesia, en el supermercado, en la cena de Acción de Gracias cuando le dice a todo el mundo lo agradecida que está. Noté algo raro con el banco, dijeron. ¿Se omitió un pago? Estoy segura de que es solo un fallo técnico. ¿Puedes llamarme cuando tengas un momento? Te quiero. Un fallo técnico. Pensaba que 4 años de trabajo invisible eran un fallo técnico. Dejé el teléfono. No devolví la llamada. Lunes. 4 llamadas de mamá. 2 mensajes de texto. El primer texto, 9:14 de la mañana Lauren.
El banco llamó de nuevo. ¿Algo sobre la hipoteca? No entiendo estas cosas, ya lo sabes. Llámame por favor. No entiendo estas cosas. Las entendía bien cuando papá vivía. Las entendía bien cuando abrió esa carpeta en la mesa de la cocina y me mostró los números y esperó a que yo me ofreciera voluntaria. Entendía exactamente lo suficiente para saber qué pedir y exactamente lo poco suficiente para no tener que dar las gracias. El segundo texto, 2:47 de la tarde, cariño, ¿estás recibiendo mis mensajes? Los estaba recibiendo. También estaba pasando por un lunes completo en la consulta dental, 8 pacientes. 2 limpiezas profundas. Un niño que me mordió el dedo durante un tratamiento de flúor. Mis manos olían a látex y menta. Mi teléfono tenía 4 llamadas perdidas. Conduje a casa, hice la cena, ayudé a ella con sus letras, leí a Owen 2 capítulos de su libro y me fui a la cama. Entonces, llamó Ashley. No a mí, a Ryan. Su teléfono sonó a las 8:52 de la tarde, contestó en la cocina mientras yo guardaba los platos. Hola, Ashley. Podía oír su voz a través del altavoz, no las palabras, sino el tono. Agudo. Molesto. La frecuencia en la que Ashley opera cuando algo que asumía que era permanente resulta requerir esfuerzo. Ryan escuchó durante unos 30 segundos. Luego, se lo haré saber a Lauren. Colgó, me miró. El pago de la gimnasia de Mackenzie fue rebotado. Ashley quiere saber si te olvidaste de actualizar tu tarjeta. Me sequé las manos en la toalla, la doblé en 3. ¿Te olvidaste? No, gracias por pagar la gimnasia de mi hija durante 2 años. No sabía que estabas cubriendo eso. Ni siquiera está todo bien. Solo te olvidaste. Como si yo fuera una máquina expendedora que dejó de dispensar y la única pregunta era qué botón presionar para arreglarlo. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que te lo haría saber. ¿Y? Ryan se apoyó en la encimera. Y nada. Eso es entre tú y tu familia. Yo solo soy el mensajero. Una pausa. Pero si quieres mi opinión. Sé tu opinión. La has tenido durante 4 años. Él sonrió. No una gran sonrisa. La pequeña. La que significa. Finalmente. Hice una captura de pantalla del registro de llamadas de Ashley. La añadí a la carpeta. Prueba. Martes. Las grietas se abrieron. El mensaje de voz de mamá. 10:22 de la mañana. La dulzura todavía estaba allí, pero más fina ahora. Estirada sobre algo más duro debajo. Como fondant sobre un pastel que ya está empezando a desmoronarse. Lauren, he llamado varias veces y estoy empezando a preocuparme. La compañía hipotecaria envió una carta. Dicen que el pago de noviembre no se recibió. Y Jim llamó por el tejado. Dijo que el proyecto está cancelado. Cariño, tenemos una lona ahí arriba. El pronóstico dice que nevará para el jueves. Hizo una pausa. Podía oír su respiración, controlada. Medida. La forma en que respira cuando se está componiendo antes de entrar en una habitación. Solo necesito entender qué está pasando. Llámame, por favor. Lo que está pasando, mamá, es que la persona invisible se hizo visible al desaparecer. Lo que está pasando es que estás de pie en una casa que pensabas que se sostenía sola y los cimientos acaban de enviarte una carta. No llamé. Martes por la tarde. Ashley llamó a Ryan de nuevo. Él contestó porque Ryan contesta los teléfonos de la misma manera que aborda las interrupciones del servidor, con calma, de forma diagnóstica, sin emoción. Hola, Ashley. Su voz era más fuerte esta vez. Estaba lo suficientemente cerca para captar fragmentos. Mamá está como loca. La hipoteca. ¿Qué está haciendo Lauren? No puede simplemente. Ryan esperó a que el torrente se calmara. Luego, con ecuanimidad. Quizás deberías ayudarla entonces. Silencio al otro lado. El silencio específico de alguien a quien nunca se le ha pedido que cargue con nada y no sabe cómo se siente el peso.
Eso no es. No puedo, Ryan. Estoy pasando por un momento muy difícil ahora mismo y... Entiendo. Pero Lauren está ocupada. Colgó. Dejó el teléfono en la encimera. Volvió a cargar el lavavajillas. Lo amé tanto en ese momento que casi me olvido de contar algo. El mensaje de texto de Ashley llegó 20 minutos después, no a Ryan, a mí. El que había estado componiendo desde que terminó la llamada, cada palabra elegida para la máxima culpa y la mínima autoconciencia. Lauren, esto es tan injusto. Estoy pasando por un momento muy difícil y ¿vas a dejar que mamá pierda su casa? ¿Después de todo lo que ha hecho por nosotros? No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Llama a mamá. Lo leí 2 veces. La segunda vez conté las palabras. 43. En 43 palabras, mi hermana logró llamarme egoísta por dejar de hacer pagos que no sabía que yo estaba haciendo. Por una casa a la que no había contribuido ni $1, para una madre que les dio a sus hijos la habitación de invitados y a los míos el suelo. No respondí. Añadí la captura de pantalla a la carpeta. Miércoles. La cascada. Ya no era solo mamá. La controladora sonriente había activado su red, no con honestidad, por supuesto. No diciendo, mi hija menor ha estado pagando en secreto mi hipoteca durante 4 años y ha parado. Eso requeriría reconocer el libro de contabilidad invisible y el punto central de que el libro fuera invisible era que nadie tuviera que sentirse en deuda. No. Les dijo otra cosa. Algo con forma de verdad pero hueco por dentro. La tía Ruth llamó a las 8:15 de la mañana. Lo dejé ir al buzón de voz. Lauren, cariño, soy la tía Ruth. Tu madre me llamó anoche muy disgustada. Dice que has estado distante desde Acción de Gracias y no sabe por qué. Está preocupada por ti, cariño. ¿Le das una llamada? Distante. Esa fue la palabra que mamá eligió. No, Lauren dejó de financiar toda mi vida. Solo distante. Como si me hubiera perdido algunos mensajes de texto. Como si esto fuera un problema de comunicación y no uno de $124,000. El tío Terry llamó al mediodía. No dejó un mensaje de voz, lo cual fue misericordioso. Barb de la iglesia llamó a las 3:17 de la tarde. Barb, que había estado en nuestra cena de Acción de Gracias. Barb, que vio a mi madre brindar por la fortaleza de Ashley y agradecerme por estar allí. Barb, que vio a mis hijos sin un dormitorio y no dijo nada. Su mensaje de voz fue el que más me afectó. Lauren, cariño, tu madre me llamó llorando. Dice que has abandonado a la familia. No sé qué pasó entre ustedes dos, pero conozco a tu madre desde hace 20 años y esa mujer te quiere mucho. Simplemente no siempre sabe cómo demostrarlo. Por favor, llámala, cariño. La vida es demasiado corta para esto. Simplemente no siempre sabe cómo demostrarlo. La coartada universal de la gente que nunca tuvo que estar en el lado receptor. Barb había visto a mi madre entregar sacos de dormir a mis hijos y no dijo nada. Y ahora me estaba llamando para decirme que mi madre me quiere. Desde fuera, las matemáticas siempre parecen diferentes. Para el miércoles por la noche, la cuenta estaba en 198. Lo sé porque mi teléfono rastrea el historial de llamadas y lo revisé mientras ella coloreaba en la mesa de la cocina y Owen construía algo complicado con legos en el suelo. 198 llamadas. Mamá, 47. Ashley, 31. Tía Ruth, 8. Tío Terry, 3. Barb, 5. Números que no reconocí, la red de la iglesia de mamá, probablemente 14. El resto eran repeticiones, devoluciones de llamada, mensajes de voz que repetían los mismos 3 mensajes: vuelve, llama a tu madre, no seas egoísta. Ni una de esas 198 llamadas incluyó las palabras, ¿qué pasó en Acción de Gracias? Ni una sola persona preguntó por qué me fui a las 11 de la noche con 2 niños. Ni una sola persona preguntó por los sacos de dormir. No querían la respuesta. La respuesta les obligaría a reorganizar una historia que se habían estado contando durante décadas, la historia donde Diane era una madre maravillosa, y Ashley era la frágil, y Lauren era la fuerte. La fuerte no se va. La fuerte lo maneja.
La fuerte no puede ser herida, porque ser herida es el trabajo de Ashley, y solo hay presupuesto para una hija herida en esta familia. Miércoles por la noche. El último mensaje de voz de Diane. Aquel en el que la máscara se cayó, no del todo, pero lo suficiente como para que pudiera ver el cableado debajo. Lauren, no cariño, no cielo, solo mi nombre, plano y duro. Necesito que me devuelvas la llamada. ¿Hoy? Esto no es un juego. La compañía de seguros envió una carta, algo sobre un cambio de póliza. La hipoteca es. Una respiración. Recalculando. Lauren, no puedo perder esta casa. Tu padre estaría. Se detuvo. La grabación capturó 2 segundos de silencio antes de que la línea se cortara. Tu padre estaría. Iba a decir avergonzado de ti. Lo sabía de la misma manera que sabía que la mantequilla dorada va antes que la nuez moscada. De la misma manera que sabía que 14 pasos separaban el salón de la puerta principal. De la misma manera que sabía que 7 malvaviscos flotaban en el chocolate caliente que la señora Peterson me hizo la noche que caminé 3 manzanas en la oscuridad a los 9 años porque mi madre me envió lejos y lo llamó fortaleza. Pero esto es lo que mamá no sabía. Papá no estaría avergonzado. Papá, que cambiaba el filtro de la caldera, que limpiaba los canalones, que escribía los cheques de la hipoteca a mano, que se paraba en la cocina a las 6 de la mañana haciendo masa para tarta y decía: la casa no se sostiene sola, niña. Papá habría mirado esa hoja de cálculo con $124.520 y se habría avergonzado. Sí. Pero no de mí. Cogí mi teléfono. No para devolverle la llamada. Para enviarle un mensaje de una línea. Nos vemos el sábado. Solo nosotras. Caribou Coffee en la avenida Plymouth a las 10 a.m. No esperé una respuesta. Puse el teléfono boca abajo en la encimera. Fui al salón. Me senté en el suelo junto a Owen y sus legos. ¿Qué estás construyendo? Una casa, dijo. Pero el tejado no para de caerse. Le ayudé a arreglarlo. Reconstruimos el tejado juntos, un ladrillo a la vez, y se mantuvo. ¿Habrías contestado esas llamadas? ¿O las habrías dejado sonar? Las dejé sonar. Las 198. Y te diré algo, el silencio de mi parte fue lo más ruidoso que esa casa en Maple Grove había oído en 4 años. Caribou Coffee en la avenida Plymouth. Sábado por la mañana. 9:43 de la mañana, 17 minutos antes. Porque soy una contadora y los contadores siempre llegan temprano. Pedí un café solo. Me senté en el reservado de la esquina junto a la ventana. Afuera, la primera nevada real de la temporada estaba cayendo, no fuerte todavía. Solo lo suficiente para espolvorear la acera y hacer que todo pareciera que intentaba empezar de nuevo. Puse mi bolso en el asiento a mi lado. Dentro, una carpeta de Manila. 4 años de extractos bancarios, cada transferencia resaltada en amarillo. 53 páginas. Las había contado 2 veces. 4 paquetes de azúcar en el soporte. 2 servilletas debajo de mi taza. Una carpeta en mi bolso. No ensayé lo que iba a decir. Había pasado 20 años ensayando conversaciones con mi madre, guionizándolas en la ducha, editándolas en el coche, perfeccionándolas a medianoche. Ninguna de ellas salió como la había planeado. Porque no puedes ensayar con alguien que reescribe la escena mientras tú todavía estás en ella. Así que esta vez traje números. Los números no se reorganizan para hacerte sentir culpable. Diane llegó a las 10:02. Ropa de iglesia un sábado, blusa azul marino, pendientes de perlas, lápiz labial aplicado con la precisión de alguien que trata su cara como un comunicado de prensa, armadura disfrazada de elegancia. Hola, cariño. Me alegro mucho de que quisieras quedar. He estado muy preocupada por ti. Preocupada por mí. No por la hipoteca. No por el dinero. El movimiento inicial de la controladora sonriente, reformular la crisis como preocupación por la otra persona. Le traje un té de manzanilla, lo puse entre nosotras, y luego puse la carpeta sobre la mesa. No dramáticamente. Simplemente metí la mano en mi bolso, la saqué y la dejé junto al soporte del azúcar.
Manila. Con pestañas amarillas. La cosa ordinaria más cara en esa cafetería. Mamá, ¿sabes lo que es el pago automático? Su mano se detuvo alrededor de la taza de té. ¿Qué? Abrí la carpeta. Primera página. Pago de la hipoteca. $1.850 al mes. Lo configuré 3 semanas después de que papá muriera. 48 meses. Esos son $88.800. Siguiente página. Suplemento de seguro de salud. $340 al mes durante 36 meses. $12.240. Siguiente. Reemplazo de la caldera. $4.200. Renovación de la cocina, encimeras. Salpicadero, 3 días de mis vacaciones. $8.500. Gimnasia de Mackenzie. $280 al mes durante 26 meses. $7.280. Depósito del tejado. $3.500. Cerré la carpeta. Total. $124.520. Durante 4 años. Los dedos de mi madre estaban muy quietos en su taza de té. Del tipo de quietud que requiere esfuerzo. La nieve afuera era más espesa ahora. ¿Lauren? Yo. Tu padre siempre. Papá solía decir que la casa no se sostiene sola. Tenía razón. Simplemente nunca te diste cuenta de quién la sostenía. No sabía que era tanto, dijo. Casi en un susurro. No preguntaste. Lo intentó. La controladora sonriente no se rinde sin intentar un reinicio. Cariño, estás exagerando. Fue una noche. Los niños de Ashley ya estaban instalados. Nunca fue una noche, mamá. La carpeta estaba ahí. No necesité levantar la voz. Fue cada noche que pagué tus facturas y fingí que no importaba. Fue cada festividad donde Ashley aparecía con las manos vacías y se llevaba la corona, y yo aparecía cargada y me llevaba los sacos de dormir. Eso no es justo. Os quiero a las dos por igual. Le diste a Ashley la habitación de invitados. Le diste a mis hijos sacos de dormir. Me diste a mí la hipoteca. Esas eran tus matemáticas, mamá. No las mías. Abrió la boca. La cerró. Puso ambas manos planas sobre la mesa, el mismo gesto que había hecho en mi cocina el viernes negro cuando terminé las cancelaciones. Me pregunté si sería genético. Esto que hacemos con nuestras manos cuando nos quedamos sin movimientos. ¿Qué quieres que haga? La voz más pequeña que jamás le había oído. Quiero que sepas que fui yo. Cada mes durante 4 años fui yo. No un banco. No un fallo técnico. No un pago automático. Yo. Tu hija. La que entrenaste para manejar todo y luego olvidaste agradecer. No voy a dejar que pierdas la casa, dije. Papá compró esa casa. Pero no voy a ser invisible nunca más. Habla con Ashley. Ella puede contribuir o puedes mudarte a algo más pequeño. Esas son tus opciones. Ella asintió. El tipo de asentimiento que significa que alguien necesita tiempo para recalcular. Y la próxima vez que visitemos, si visitamos, mis hijos tendrán una cama. No un saco de dormir. Una cama. Me levanté. Dejé la carpeta sobre la mesa. Lauren. La miré. Era más pequeña de lo que recordaba. O quizás yo simplemente estaba de pie recta por primera vez. Gracias, dijo. Por todo. 4 años. $124.000. Y el primer gracias llegó en una cafetería después de que dejé de pagar. Asentí. Me di la vuelta. Salí. No conté los pasos hasta la puerta. En el coche. La nieve derritiéndose en el parabrisas en lentas vetas. Llamé a Ryan. ¿Cómo fue? Creo que me escuchó. Por primera vez, creo que realmente me escuchó. Bien.
Owen quiere saber si podemos tomar chocolate caliente de camino a casa. Dile que sí. Dile que con extra de malvaviscos. Esa tarde, la nieve había parado. Una fina capa blanca en el patio trasero, lo suficiente para parecer nuevo. Llevé la caja de Amazon al porche trasero. Owen y ella me siguieron como si llevara un tesoro, lo que supongo que era. La abrí y saqué 2 sacos de dormir. De los de verdad, con clasificación para 20 grados, forro de franela suave, verde bosque oscuro con pequeñas estrellas plateadas en el interior. Owen desenrolló el suyo en el porche y se metió dentro. Se subió la cremallera hasta la barbilla. Estos no huelen al sótano de la abuela. Me reí. Una risa de verdad, la primera que venía de algún lugar por debajo de mi pecho, del lugar donde las cosas habían estado presionadas tan fuerte durante tanto tiempo que había olvidado que había espacio para algo más que números y silencio. No, cariño. No huelen. Ella desenrolló el suyo junto al de él. El conejo dentro con ella. Mami, vamos a acampar. Sí, cariño. Vamos a acampar. Esta primavera. Solo nosotros 4. No una metáfora. Un plan real. Un sábado de abril. Un camping junto a un lago. Malvaviscos sobre una hoguera. Sin tarta que hornear para alguien que no la probaría. Sin mantel que comprar para una mesa que no tenía un asiento para mí. Sin libro de contabilidad. Sin pago automático. Sin contar. Ryan salió con chocolate caliente. 4 tazas. 4 malvaviscos cada una, ella los contó. Y la dejé. Porque a veces contar es solo alegría disfrazada de aritmética. Nos sentamos en el porche con el frío. Nosotros 4. La nieve en el patio trasero atrapando la luz del porche y reteniéndola. De la forma en que las cosas buenas te sostienen cuando finalmente las dejas. La casa en Maple Grove era más grande. 4 habitaciones. Una habitación de invitados. Una repisa llena de fotos donde yo aparecía una vez al fondo sosteniendo una tarta. Pero sentada en mi porche en Rochester, viendo a mis hijos desaparecer en sacos de dormir que ellos mismos eligieron, bebiendo chocolate caliente con malvaviscos que mi hija contó uno por uno, finalmente entendí lo que mi padre quería decir. La casa no se sostiene sola, niña. Pero tú tampoco. Tú tampoco. ¿En qué punto la lealtad a tu familia se convierte en una traición a ti misma? Encontré mi respuesta a las 11:07 de la noche de un miércoles por la noche de noviembre, conduciendo hacia el sur por la autopista 52 con 2 sacos de dormir en el asiento trasero y una tarta entre mis pies. Pero creo que tú ya sabes la tuya. Creo que la has sabido durante un tiempo. La diferencia es que ahora sabes que tienes permitido decirlo en voz alta.